es María Ximena Zárate. Yo soy de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia y les vengo a presentar este estudio que se titula Evaluación comparativa mediante tres sistemas de estratificación del riesgo cardiovascular y síndrome metabólico en una cohorte suramericana de pacientes con hipotiroidismo. Acá podemos ver pues todos los autores que contribuyeron a este estudio. Bueno, como sabemos, pues las hormonas tiroideas tienen amplios efectos en el cuerpo. Entre ellos está aumentar el metabolismo, por eso pues hay mayor producción de calor, más consumo de oxígeno. También aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis. También desempeñan pues un papel esencial en ayudar al hígado a procesar y eliminar el exceso de colesterol del cuerpo y aceleran el recambio de la LDL por estimulación de la síntesis de sus receptores. Entonces, pues cuando el cuerpo no produce suficiente hormona tiroidea, el hígado no puede procesar tanto ese colesterol como de costumbre. Respecto ya a los efectos cardiovasculares de las hormonas tiroideas, pues tenemos que aumentan el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad miocárdica, también tienen otros efectos a nivel del crecimiento, del sistema nervioso central. Por ende, pues la disfunción anormal tiroidea tiene múltiples consecuencias para la salud general. Una persona con un déficit de hormonas tiroideas, como sabemos, pues va a presentar síntomas como lo son el cansancio, la debilidad, la intolerancia al frío, el estreñimiento, y a nivel cardiovascular pues conlleva una disminución de su gasto cardíaco, de su contractibilidad miocárdica, también aumenta la resistencia vascular periférica, también se asocia con una hipercolesterolemia, disfunción endotelial, rigidez arterial, y pues se han reportado asociaciones entre la aterosclerosis, la enfermedad coronaria y el hipotiroidismo. Así que, eh, como se desconoce, digamos, a profundidad si el hipotiroidismo es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares o mortalidad, nos parece pertinente presentar este estudio que tiene como objetivo establecer a través de tres sistemas de estadificación el riesgo cardiovascular y la presencia de alteraciones del síndrome metabólico en una cohorte de pacientes suramericanos. Bueno, este es un estudio retrospectivo y como población tenemos una muestra aleatoria de 100 personas con hipotiroidismo mayores de 65 años que pues tuvieron exámenes de colesterol total en ayunas, colesterol HDL, triglicéridos y glucosa plasmática. Y pues se recolectó esta información a partir de historias clínicas en un periodo entre enero del 2015 y diciembre del 2017 en un hospital suramericano. Bueno, ya respecto a los métodos, las variables cuantitativas se presentaron como media, desviación estándar o mediana, según su distribución, y ya las variables cualitativas como porcentajes con unos intervalos de confianza del 95%. Todos los análisis estadísticos de los estudios de los resultados, perdón, de la base de datos se realizaron con un paquete estadístico para las ciencias sociales y para ya evaluar el riesgo cardiovascular se utilizaron tres escalas. Entonces fueron la Framingham, el PROCAM y el SCORE. Y ya pues para los factores del síndrome metabólico, estos fueron analizados a través de los criterios de la ATP3. Ya respecto a los resultados, como vemos en la tabla, la edad media fue de 79.5 años, habían más mujeres que hombres, el tiempo de diagnóstico del hipotiroidismo fue de 11.8, más o menos 5.6 años, y pues la dosis media de levotiroxina fue de 75, más o menos 51 microgramos. Ya en esta tabla 2 vemos son los criterios de la ATP3 para el síndrome metabólico, entonces vemos que entre esos criterios pues está la tensión arterial, la circunferencia abdominal, la glicemia, el colesterol total elevado, el HDL. Eh, y pues vemos el porcentaje de esos 100 pacientes de la población que digamos presentaban un índice de masa corporal elevado que sería el 65%, que presentaban una tensión arterial elevada que sería el 41%, que presentaban un colesterol total elevado que sería el 67%. Entonces podemos decir que eh, esos pacientes con hipotiroidismo mayores de 65 años, un gran porcentaje de esa población pues presentaron estos valores anormales o alterados que hacen parte de esos criterios para un síndrome metabólico.
Aquí en esta tabla lo que vemos es eh, la prevalencia de los pacientes clasificados según el riesgo cardiovascular, si fue bajo, moderado o alto, según las tres escalas que se utilizaron y también de acuerdo al género. Entonces, vemos, por ejemplo, que eh, la, escala, la escala Framingham clasificaba el 10% de las mujeres que tenían un riesgo cardiovascular moderado, pero la escala SCORE clasificaba que el 15% de las mujeres tenían un riesgo cardiovascular moderado. Entonces hay que tener en cuenta que las diferentes escalas para la estimación del riesgo cardiovascular global en la población general pues podrían sobreestimar el riesgo real en los pacientes con hipotiroidismo, y pues los valores de riesgo cardiovascular alto estimados por género en este caso pues fueron casi equiparables para los tres sistemas estratificados usados. Por ejemplo, vemos que el porcentaje de mujeres con riesgo cardiovascular alto fue el 6%, según la escala Framingham, según la escala SCORE fue del 5% y pues según la escala PROCAM fue del 4%. Y aquí ya en esta tabla vemos es la correlación entre el control de ese hipotiroidismo con el riesgo cardiovascular. Pues sabemos que un valor P menor a 0.05 se consideró estadísticamente significativo. Entonces lo que se encontró fue que existió un mayor riesgo cardiovascular en aquellos pacientes con un hipotiroidismo no controlado. Esto pues mostrando una correlación estadística de dicha alteración para los tres sistemas de estratificación utilizados, el Framingham, el SCORE y el PROCAM. Y pues como vemos la P para alto riesgo de las tres escalas mostraron una significancia estadística encontrada pues en el análisis. Por ende, pues el presente estudio demostró que la presencia de criterios de síndrome metabólico en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo es bastante alta, existiendo pues un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes que tenían un hipotiroidismo no controlado, como vimos en los resultados. Por ende, pues es lógico pensar que el reemplazo adecuado con terapia de reemplazo hormonal en pacientes con hipotiroidismo pues es una estrategia fundamental para disminuir esos riesgos potenciales de tener estas hormonas bajas. También enfatizamos pues en la necesidad de validar las diferentes ecuaciones de riesgo utilizadas para evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con hipotiroidismo y como propuesta incluir los niveles de perfil tiroideo en una evaluación integral. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que este estudio cuenta con múltiples limitaciones, ya que pues en primer lugar, como mencionamos, es un estudio de diseño retrospectivo, pues no se realizó un seguimiento prospectivo de los eventos clínicos de los pacientes, claramente, y pues en tercer lugar no se siguió un control metabólico de los pacientes a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo que pues consideramos realizar estudios con muestras más amplias de pacientes y revisar también la evidencia científica derivada a posteriori en la caracterización de esta cohorte poblacional. Muchas gracias.